En el campo y me crié en el campo y moriré en el campo. Que aquí los trabajadores que estamos en la finca es con todo lo de ley. Tener todo eso es importante porque tengo ya la oportunidad de cotizar para una pensión. Llega la vejez y entonces ya podemos saber de qué vamos a vivir cuando nos lleguemos a viejitos. En Colombia menos del 35% tiene trabajo decente. Ser mamá es lograr un proyecto personal. La estabilidad laboral es bastante importante porque eso es lo que te va a brindar una garantía y que tú en un futuro, cuando ya tengas a tu hijo, puedas darle la estabilidad económica que requiera en su momento. Muchas mujeres con hijos pequeños terminan saliendo del mercado laboral formal porque los horarios son tan estrictos que les genera una experiencia laboral angustiante. Mis labores son estar pendiente de alguna situación de riesgo que se pueda presentar y avisar a mis compañeros. Acá no está tan normal. Tenemos los mismos salarios que tienen las personas, igual contamos con los mismos beneficios que cuentan ellos. Salud, pensión, EPS, todo lo legal. No es lo mismo usted tener un empleo en la calle, al sol y al agua, que tener un empleo fijo como tal. El 70% de los trabajadores colombianos no tienen un contrato de trabajo. Ese es el gran vacío y déficit que existe hoy en la contratación laboral en Colombia. El trabajo marca la vida de las personas, las dignifica, les da un rol dentro de la sociedad, les da tranquilidad, les garantiza oportunidades y opciones de vida. Hoy hablaremos sobre trabajadores del sector público y privado. Los del privado son aquellos que están bajo el dominio de una persona física o jurídica. Cuando hablamos del empleado público, es esta parte de la economía que busca un lucro, pues desde su actividad, y esas son empresas generalmente operadas por el gobierno. Hablamos también de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es la que garantiza que tenemos como trabajadores de permanecer en el empleo y obtener beneficios asignados como los salariales, de prestaciones de servicio. De esa manera se protege que pues el colaborador sea despedido sin alguna causa objetiva. También hablamos de la jornada de trabajo. En Colombia la jornada de trabajo se compone de 8 horas diarias. Eso es según el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo. De estas 8 horas se desarrollan dentro de un horario, la que se fija directamente con la empresa, desde donde se llega a un acuerdo. Cuando hablamos también del factor prestacional, estos son los conceptos de pago, pues, de los que se debe pagar a los empleados, que son prestaciones sociales para fiscales y también aportes de seguridad social. Es decir, que estos son todos los pagos que constituyen un salario. Del contrato de trabajo en Colombia. Este está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo o Código Laboral, que en sus artículos del 22 al 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contrato laboral, su duración, terminación e indemnización en el caso de que el despido sea injustificado. Bueno, hay tres elementos que se deben tener en cuenta que para el contrato, para que exista un contrato laboral, que es que haya una actividad personal del trabajador. O sea, que el trabajador debe prestar el servicio, desarrollar la actividad personalmente. La continua subordinación, o sea, lo que significa que el empleador tiene la facultad de impartir órdenes al trabajador y este está obligado en acatar todo en todo momento. Y la retribución, que es el salario o remuneración, como contraprestación de la actividad personal que el trabajador realiza para el empleador. Y es un elemento común a otros tipos de contratos. La forma del contrato de trabajo puede ser verbal o escrita
y está regulada por el artículo 37. El contrato de trabajo verbal no tiene documento escrito y pues esto es una debilidad para futuras reclamaciones porque no tiene con qué justificar. Y este lo regula el artículo 38. El contrato de trabajo escrito pues es un documento escrito donde pues está consignado todos los acuerdos que han llegado, han estipulado y debe estar firmado por las dos partes y no requiere que sea autenticado. La duración del contrato de trabajo pues depende de las partes, el acuerdo o la naturaleza del objeto que da lugar al contrato. Contrato de trabajo a término fijo. Este nace con una fecha definida de función y puede ser renovado, ya sea formalmente o automáticamente, si cumple con los preceptos legales para ello. Bueno, si se renueva más de 3 años, entonces ya se vuelve contrato indefinido. El contrato a término indefinido, pues es el contrato de trabajo que se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación. El contrato de obra o labor, la duración del contrato de obra o labor será el tiempo necesario para continuar una obra o labor. Es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está dada por fecha, sino por el tiempo necesario para terminar la obra o la labor contratada. Aquí el contrato no es por 1 año, por ejemplo, sino hasta que termine de construir una obra o desarrollar una labor. El contrato ocasional, accidental o transitorio, en realidad es el mismo contrato de trabajo a término fijo, pero entonces, como puede ser el reemplazo de un trabajador que fue de vacaciones o una empleada que goza de una licencia de maternidad, o para hacer un trabajo temporal en la empresa como tal vez una auditoría externa o que se realizó un determinado tiempo. Periodo de prueba en el contrato de trabajo. Es la parte inicial de un contrato de trabajo en el cual cualquiera de las dos partes puede dar por terminada la relación laboral sin consecuencia alguna, por lo que un trabajador despedido en periodo de prueba no tiene derecho a ser indemnizado. Estipulación del periodo de prueba. El periodo de prueba se debe pactar siempre por escrito, de tal manera que si el contrato es por escrito, en este contrato se debe consignar el periodo de prueba. Si el contrato ha sido verbal, será necesario hacer un documento en el que conste el periodo de prueba. Así lo demás se haya acordado verbalmente. Duración del periodo de prueba. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. Si el contrato es inferior a 1 año, el periodo de prueba no puede exceder la quinta parte, el 20% de la duración del mismo. Ejemplo, si el contrato de trabajo es de 8 meses, entonces la duración del periodo de prueba no puede ser superior a 1.6 meses de duración. Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene derecho a todo, excepto a ser indemnizado. Si es despedido, por lo tanto, hay que pagarle al trabajador las prestaciones sociales, afiliarlo al sistema de seguridad social. Si hizo horas extras, todo se le paga. Terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, así como nace porque las partes han tenido voluntad de hacerlo, puede ser terminado por voluntad de ellos o por voluntad mutua o por una sola parte, aunque la ley y la jurisprudencia han regulado algunos aspectos con el objeto de proteger a la parte débil que se supone que es el trabajador. El día de hoy vamos a hablar lo que son los salarios, los medios de pago y las formas. Son varias las formas de pago, los periodos de pago y sobre todo los valores que se pagan a los trabajadores. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que todos los salarios o el pago que recibe un trabajador es por medio de un trabajo que está consumado, es decir, que en su momento se contrató o se habló. Lo primero que tenemos que saber es qué es salario. Para la definición que nos trae el artículo 127 del Código Laboral es mucho más compleja y vamos, constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie del servicio o la contratación directa que recibe. Para esto tenemos lo que es el pago habitual, que es semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a la contratación o la empresa en la que labora o la hora que en su momento está haciendo. Todo pago directo por el servicio o por el trabajo que está haciendo en este momento el trabajador, que eso ya depende de su contrato.
Lo que son primas sobre sueldos y bonificación, esto también lo tenemos que tener en cuenta para el momento de los salarios. Y todos los valores pagados por trabajos suplementarios, lo que son extras, todas las clases extras, los que son diurnas y dominicales. Y las comisiones, que son por ventas o servicios, también se contemplan en lo que es un salario. También tenemos en cuenta lo que son las sumas inferiores o la calidad del salario de acuerdo a lo que en su momento el trabajador está realizando. Las prestaciones sociales son pagos adicionales que el empleador debe realizar al trabajador vinculado por contrato de trabajo sin importar su duración, siempre y cuando dicho contrato de trabajo no sea por prestación de servicios. Estas prestaciones sociales no son consideradas salario, por lo que no forman parte de la base para el cálculo de seguridad social, aporte a parafiscales y las mismas prestaciones sociales, dentro de las cuales encontramos las siguientes. La primera es prima de servicios. Está estipulada en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Dispone que los trabajadores tienen derecho a recibir una prima de servicios equivalente a un salario mensual por cada año de trabajo. Si el contrato es menor, debe ser proporcional al tiempo trabajado. Esta pagada en 2 quincenas. La primera en el mes de junio y los restantes 15 días entre los primeros 20 días del mes de diciembre. O aquellos contratos que se den por finalizado, debe tomarse en cuenta el tiempo por porción del año laborado. Cesantías. Descrito en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, donde dispone que el trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual por cada año de trabajo proporcionalmente a la fracción del año trabajado por concepto de auxilio de cesantías. La liquidación de las cesantías se hará el último día de cada año o al finalizar el contrato, pero se debe provisionar mensualmente o quincenalmente una tarifa del 8.33% sobre la base de liquidación. Debe ser consignado por el empleador antes del 15 de febrero del siguiente año, ya sea a la cuenta del trabajador o a un fondo de cesantías. Intereses de cesantías. Indicada en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, dispone que el empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que tenga acumuladas a 31 de diciembre de cada año, a una tasa del 12% anual y en proporción con el tiempo que lleve laborando si éste es menor a un año. Los intereses se deben pagar a más tardar el 31 de enero y se pagan directamente al empleado, pues no deben consignarse en ningún fondo de cesantías. Dotación. Está estipulada en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo. Dispone que todo empleador debe suministrar al empleado como un mínimo de dotación cada 4 meses de un par de zapatos y vestido. Esta obligación es para con los empleados que dependen un sueldo de hasta 2 salarios mínimos legales vigentes y tendrán derecho los trabajadores que a la fecha de entrega lleven como un mínimo de tiempo laborado de 4 meses. Para una aclaración, porque muchas veces se confunden, las vacaciones no hacen parte de las prestaciones sociales. Las vacaciones son consideradas como un descanso remunerado obligatorio, contemplado en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo. La terminación del contrato o de la relación laboral, también llamado cese de la relación laboral, es el acto o hecho jurídico que tiene por efecto liberar al empleador y al dependiente de los derechos y obligaciones que se impusieron. Al celebrar la relación de índole laboral o es un fenómeno jurídico por el cual se extingue el contrato, queda disuelta la relación laboral y dejan de extinguir las partes obligatorias jurídicas y ético-jurídicas, patrimoniales y personales que la vinculan. Vamos a manejar unas 8 causales para terminación de contrato, que está por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo pactado del trabajo, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días,
por sentencia ejecutoria o decisión de un juez o juzgado, por decisión unilateral en los casos de los artículos, por no ingresar al trabajador a su empleo o desaparecer las causas de suspensión del contrato.